Bienvenidos a este espacio donde quiero comentarles la importancia de empezar a trabajar con las emociones, un lenguaje que es desconocido para nosotros en general y que es clave porque está todos los días ahí. Y las emociones son una brújula que cuando las vamos conociendo nos llevan a un lugar de bienestar. Las emociones están al servicio de nuestro bienestar. Entonces, ¿de verdad pueden ser nuestras mejores amigas? Sí, sí pueden serlo, pero desde el desconocimiento generalmente les tenemos miedo, porque son intensas, abrumadoras, no sabemos cómo interpretarlas, muchas veces son vagas o difusas, o son sensaciones corporales que me invaden y que no sé qué hacer con ellas, entonces tendemos a veces a gestionarlas mal. Las evito, las tapo, me distraigo con otra cosa o reacciono de manera impulsiva y generalmente me lleva a lugares no tan buenos. O le hago daño al otro o me hago daño a mí. Termino siendo a veces esclava de las emociones. Entonces, quería contarles sobre esto. Sí, las emociones son nuestras mejores amigas, siempre y cuando aprendamos su lenguaje. Y en esto contarles sobre el lenguaje somático. Somático significa cuerpo. Nosotros tendemos a vivir en un mundo muy mental y generalmente es ese plano de lo cognitivo, del diálogo interno o de las palabras lo que domina nuestro mundo. Pero tenemos que saber que por cada neurona que va del cerebro al cuerpo, van 4 del cuerpo al cerebro. Entonces hay una frase un poco exagerada, pero que también es cierta, que dice que no estamos tristes, que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Y todo lo que es nuestra postura corporal y las tensiones en nuestros músculos y en nuestros órganos también van a condicionar cómo nos sentimos anímicamente. Entonces somos bidireccionales, somos integrados. Y tenemos que saber que toda nuestra vida se sustenta en base a nuestro sistema de creencias, donde yo pongo un marco de qué es el mundo para mí, qué es posible, quién soy yo frente al mundo y quiénes son los otros frente a mí también. En base a este sistema de creencias se derivan pensamientos. Eh, si yo pienso, si yo tengo como mi sistema de creencias, por ejemplo, que no soy suficiente, posiblemente ante las situaciones, mis pensamientos van a derivarse de eso. Ah, el otro no me miró porque no soy suficiente. O este trabajo no lo voy a conseguir porque no soy suficiente. O tengo que esforzarme un montón porque yo sola por mí misma no soy suficiente. Entonces nuestros pensamientos derivan de la base que son las creencias. Y en base a lo que yo pienso es que van a estar las emociones. Si yo tengo la sensación de que no soy suficiente, quizás mi emoción va a ser o de tristeza, o de miedo, o de angustia, o de enojo, o de lo que sea, o celos, por ejemplo. Entonces, de los pensamientos derivan las emociones y las emociones se manifiestan en nuestro cuerpo. Estamos activados. Nuestra emoción significa energía en movimiento. Entonces hay una tensión en el cuerpo, en la fisiología, frente a las diferentes emociones, que es muy distinta, por ejemplo, la tristeza del enojo. Entonces acá es donde todo se integra, pero también pasa al revés. Yo tengo tensiones en mi cuerpo de diferentes formas que se van a sentir como emociones y esas emociones, que pueden ser actuales o antiguas, me van a llevar a pensar de determinada manera. Y si yo sostengo este pensamiento de manera sostenida, voy a tener una creencia nueva o reforzar la creencia que ya tengo. Entonces, de mis creencias yo voy a interpretar la realidad. De mis pensamientos voy a tomar decisiones, voy a crear formatos vinculares, voy a crear hábitos. La emoción me va a llevar a un sentir y yo después tendré que ver qué hago con ese sentir. Ese sentir se manifiesta en el cuerpo y cambia un montón de áreas. Cambia mi sistema nervioso, en qué estado está, cómo están mis hormonas, mis músculos, el peso, glucosa. Todo eso se modifica frente a la emoción. No es que las emociones están como separadas del cuerpo, lejos en algún lado. Están ahí adentro. Entonces les quería contar sobre el sistema nervioso, porque
es como el guardián que tenemos todo el tiempo. Este sistema nervioso está al servicio de nuestra supervivencia bien, bien instintiva. Y acá lo que va a buscar es siempre pesquisar si tengo seguridad o si estoy en peligro. Si estoy en peligro, voy a poner en marcha todos mis circuitos de alerta. Lo más importante va a ser sobrevivir. Y ahí voy a hacer lo que ya sé hacer. Luchar, paralizarme, esconderme, complacer, también puede ser otra respuesta. Y tengo que saber que todo lo que sea desconocido para mi sistema nervioso, así sea bueno o malo, si es desconocido, se va a sentir peligroso. Y acá es donde traigo a las emociones, porque nosotros necesitamos generar un marco de seguridad para poder empezar a sentir. Entender que sean desconocidas o confusas no significa que sean peligrosas. Entonces, desde este lugar es que nos animamos a sentir. Pero si no tengo los recursos, este miedo al sentir o este miedo a las emociones me va a impedir conectar con ellas. Y a la vez, cada emoción se va a volver más y más intensa para que yo la pueda sentir en algún momento, no me quede otra que sentirla. Entonces ahí viene el famoso, por ejemplo, ataque de pánico, donde desborda la emoción para que yo me ponga en contacto con ella. No queremos llegar a eso. Pero para no llegar a eso, tengo que empezar a sentir. Y para empezar a sentir, tengo que saber qué hacer con esta emoción. Y lo primero es discriminar que desconocido no es lo mismo que peligroso. Pero también tengo que tener recursos. Y esto es un poco lo que vamos a aprender acá. Tenemos que saber que nosotros estamos hechos para vivir en un modo creativo, encontrar soluciones nuevas, crear una vida que sea acorde a nosotros y al color que cada uno trae en su corazón, ir pintando la vida desde ese lugar. Pero cuando nos sentimos en estrés, lo que hacemos es ir a un patrón de automatismo. Solo hago lo que ya sé hacer y lo que ya sé hacer es lo que me enseñaron a hacer. O sea que yo no pinto la vida con los colores de mi corazón, sino que lo que hago es pintar con los colores que ya me dieron. Y eso, de esto de repetir los patrones que ya incorporé en la infancia o que me dio la sociedad, nos lleva a una vida sin sabor, con una desazón, un poco como, no me siento parte de lo que estoy viviendo, o lo que estoy viviendo me agobia continuamente, no me nutre, no me edifica, y muchas de las depresiones vienen desde ese lugar, o de la ansiedad. Es como, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? No me entusiasma. Entonces, cuando nosotros logramos seguridad en el sentir, podemos de a poquito ir saliendo de este modo automático, ir a un modo creativo y a partir de ahí permitirnos crear una vida con sentido, con color, con alegría. Pero que no lo estemos viviendo no es un error, es parte de un mecanismo de peligro que quedó como sobreaccionado. Quedó el interruptor de peligro apretado ahí como si todo en la vida fuera peligroso. Incluso plantear algo distinto, ¿no? Entonces es importante empezar a armarnos de recursos de afrontamiento para saber qué hacer con la emoción. Emoción es energía en movimiento y están al servicio de ver qué está pasando afuera, qué está pasando adentro, cuáles son mis necesidades, quién soy yo frente al mundo. Y son sensores que van a hablar de qué emociones, qué necesidades no están satisfechas. Me hablan de mí, están a mi servicio. Pero tengo que aprender qué hacer. Y tengo que ponerles el cuerpo, porque muchas veces resolvemos las emociones desde un nivel mental, en un proceso terapéutico, que no lo estoy desmereciendo, es remil importante empezar a ver nuestro sistema de creencias, pero si solo lo vamos a hacer desde ese lugar, hay un 80% del proceso que lo estamos pasando por alto, que es la tensión muscular y todos los cambios fisiológicos que se producen. Entonces, las emociones me hablan de un contexto, de mi cuerpo y de mi sistema de creencias. Acá la propuesta es empezar a ponerle el cuerpo, que es esencial.
Entonces acá les propongo una práctica para empezar a entender este caminito, ¿no? Para poder yo empezar a comunicarme con mis emociones y sentirlas, en esto de crear un marco de seguridad, primero esto, a nuestro sistema le importa la integridad física, que mi cuerpo se mantenga a salvo. Eso es lo primero. Entonces, yo antes, quizás cuando estoy sobrepasada con una emoción, lo primero que tengo que empezar a hacer es traerme al aquí y a la ahora. ¿Dónde estoy ahora, mi cuerpo? Bueno, estoy en una habitación, puedo ver a mi alrededor, puedo ver, hay una puerta, hay un techo, hay un suelo que me sostiene, estoy sentada en una silla. Serían estas herramientas de mindfulness, ¿no? Como, bueno, aquí y ahora con mis sentidos, ¿qué es lo tangible? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el nivel de urgencia? Para dimensionar que quizás hay cosas que son muy problemáticas y que nos abruman y que tenemos que resolver, pero no me afectan en el sentido de vida o muerte ahora. Que eso es lo que le preocupa al cuerpo. Entonces, primero digo, bueno, no estoy muriendo. No estoy muriendo ahora. Parece una pavada, pero para el sistema nervioso es muy importante que se lo digamos y que nosotros nos traigamos al presente en ese registro, ¿sí? El segundo paso, el segundo escalón acá, es registrar las sensaciones corporales. Observo y veo qué me pasa con todo esto. ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Capaz no le voy a poder poner nombre, pero digo, siento como que se me cierra la garganta, siento como que se me tensa la mandíbula, siento como un revoltijo en la panza. Bueno, registro sensación corporal. Y como emoción es energía en movimiento, observo qué me pide esta atención. Me pide como que me vaya para atrás, me pide como que llore, como que descargue, me pide como que me quede en la cama, me pide que vaya y rompa cosas, me pide que dé vueltas en círculos. Si yo pudiera seguir un poco el movimiento de mi tensión corporal, ¿cuál sería? Y si puedo, lo dejo salir de alguna forma, suave, en mi hogar, cuando estoy sola o si estoy con alguien que me dé confianza. Dejo de alguna forma salir ese movimiento y después vuelvo a percibir. Yo ahí, cuando dejé salir el movimiento, aflojé una tensión que era intensa. Hay que saber que las emociones son de corta duración. Duran más o menos una décima de segundo, un segundo. Duran muy poquito, así como en la descarga química del cuerpo. Pero como nos resistimos, dura más. Y porque creemos que cuando son tan intensas, que cuando estamos en una emoción creemos que vamos a estar para siempre ahí o que tenemos que resolverla ya. Aparece la urgencia. Cuando yo me anclo en seguridad, me puedo decir, no hace falta que lo resuelva ya. Puedo estar con esto que me pasa. Entonces luego dejo salir esta tensión que es tan intensa y vuelvo a sentir ahora cómo está mi cuerpo, cómo son las sensaciones corporales que tengo. Y ahí empiezo a discriminar que puede haber un llamado a la acción. Bueno, ¿qué necesito? Esta emoción me está hablando de una necesidad no resuelta. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué tengo que hacer? A veces solo tendré que llorar, a veces tendré que tomar decisiones, a veces tendré que poner límites, a veces tendré que irme de algún lugar, a veces tendré que conversar con alguien y solo expresar lo que me pasa. Y después viene este lugar de discernimiento, porque las emociones también pueden como descalibrarse. En general son brújulas que están descalibradas, porque si bien me hablan de mis necesidades y siempre tengo que prestarles atención, muchas veces pueden asociar que lo que me pasa ahora tiene que ver con algo que me pasó en el pasado. Entonces tengo miedo de que vuelva a suceder. Y a veces son reacciones desproporcionadas a lo que de verdad está pasando hoy, pero porque en el pasado hubo algo parecido que me dolió mucho. Capaz en mi infancia, capaz cuando yo todavía no tenía recursos para sostenerme sola, o cuando alguien me miraba mal, yo sentía que me iban a dejar para siempre abandonada y que iba a morir. Entonces, luego de este proceso, puedo ir a degustar y permitirme decir, bueno, esto que me afecta,
me afecta porque ahora hay algo que resolver, o quizás ahora no es necesario resolver este hecho de afuera, este contexto, pero sí me está hablando de mis dolores viejos y de mi sistema de creencias. Entonces ahí van a ser acciones después distintas. Ahí yo tengo el siguiente paso que es decidir. Si yo me doy cuenta que esto que siento tiene que ver con algo de ahora, bueno, ¿qué tengo que accionar con respecto a este ahora para que mi necesidad esté cubierta? Y esto no significa que los otros tengan la obligación de satisfacer mis necesidades. El otro tiene todo el derecho a decirme que no, pero yo tengo que velar por mi bienestar. Entonces, ¿cómo, aunque el otro me diga que no y tenga el derecho a decirme que no, cómo yo puedo buscar un bienestar para mí? ¿Qué necesito brindarme yo? Y también qué le puedo pedir al otro, a veces, de manera clara y precisa, o generar un acuerdo o manifestar algo. Ahora, si yo me doy cuenta que capaz la situación no fue, no justificaba necesariamente todo lo que yo sentí, sino que es más reflejo del pasado, ahí también puedo tomar la decisión de trabajar sobre mi sistema de creencias. Y, y ahí capaz sí a un proceso terapéutico de profundo autoconocimiento. Así que, bueno, quería eh, compartirles esto para que sea un primer hilito para empezar a trabajar con las emociones. Un abrazo para todos.